Hoy es 13 de julio y aquí estamos con ustedes. Me acaban de regalar un mango que yo creo que alcanza para comer 4 días. Una familia, dependiendo el número de comensales. Sí, yo tengo una amiga que vive en Washington y ella viene precisamente para la temporada en que esa mata de mi casa nos regala esos mangos y ella se los come. Ella dice que ella hace como el pescado de Boca Chica. Ella se come un lado un día, lo envuelve en un plástico en el refrigerador y al otro día se come. Y el tercer día lo que queda alrededor de la semilla, porque usted sabe que ahí es que... José del Castillo, sociólogo, gastrósofo, gastrónomo, melómano, que nos hizo el honor de estar aquí uno de estos viernes, él los guarda frisados para comer durante el año. El mango es una cultura dominicana realmente. Bueno, mi nutriólogo recomienda que ahora en esta temporada, para no deshidratarnos, una recomendación es tomar las frutas, cortarlas en cuadritos y ponerlas en el refrigerador. Por un lado nos hidratamos y por otro lado es un helado gratis y sin azúcar añadida, porque sí, es un postre. Definitivamente. Muchísimas gracias a las personas que me enviaron esas 4 libras de mango. ¿Se parece a los mangos de la casa suya? Sí, por supuesto. Pero claro, no compiten. Sí. Mire, hoy tenemos... Sí, una invitada muy especial. Prepárense, saquen su libretica, sus numeritos, cuánto debo, cuánto pago. De nuevo, gracias al Grupo de Comunicaciones Rodríguez Ruiz por permitirnos estar aquí con ustedes, esperando el gobierno. No, es mañana el aniversario de la despedida de Joaquín Balaguer, no se adelanten, mañana haremos la mención correspondiente. Tengo una preocupación grande. Bueno, antes de su preocupación, lo que sí es hoy es el cumpleaños de nuestro querido Juan TH, uno de los tantos, porque él celebra como 4 cumpleaños al año. Por el problema de no querer asumir que él tiene 50, él debe asumir que un abrazo para el amigo viejo de mucho tiempo. Si usted lo ve por ahí, dígale que Carmen y Carolina le mandaron 2 abrazos. Le mandaron 2 abrazos. Por la T y por la H. Claro que sí, así es. Juan TH, sí. Un abrazo doble C. Carmen y Carolina. CC. Claro. Míralo, se rió. Él es tan mal genioso, ¿eh? No, eso es boca de diablo y corazón de Dios. Así que felicitaciones. Sí, pasaremos por allá, lo sabemos. Hasta don Bienvenido dice que le va a mandar una caja de Maví Ceibano. Ay, qué cosa tan maravillosa. Y a él le gusta, eso es lo que él brinda. Claro, pero es por discreto con el gasto. No, es porque él promueve la dominicanidad y las cosas nuestras. Él prefiere brindar eso. A él no le va a gustar lo que yo voy a decir ahora. Hay una luz roja que yo quiero encender hoy. Aquí se luchó, se peleó, se difamó, se injurió, se quitó, se dejaron muchas amistades en la Plaza de la Bandera en nombre de la limpieza ética de la sociedad y de un ministerio público persecutor e independiente. Ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta dolorosamente, o más que dolorosamente, quizás rabiosamente, que ese trabajo de acción pública sirve solo para la persecución de la corrupción administrativa morada. Hemos dejado pasar muchísimas oportunidades y se han convertido las infracciones en errores subsanables, como dijo el ícono ético de Palacio a propósito del resultado de unas auditorías que, como no tenemos Cámara de Cuentas, se la hizo la Contraloría General de la República. Cuando hace una semana o 2 semanas comenzaron las inscripciones de candidaturas para repostularse de diputados y diputadas que tienen posiblemente conflictos con la ley, aparecieron esos nombres y el partido de gobierno y la sociedad civil con el cambio dijo no, esos señores están beneficiados con la presunción de inocencia, merecen un debido proceso, se pueden inscribir, y aquí lo comentamos in extenso, y así se quedó eso. Y pobre de quien mencione esas personas porque pueden someternos por difamación e injuria. Pero descubrimos algo terrible, que el juez de instrucción especial designado para conocer el caso de esos diputados que ahora repiten, no ha recibido
ni un papelito del Ministerio Público. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que tanto los casos de violencia de género, que tenemos todo un corpus teórico diciendo que ay, que nos duele tanto, y todos esos tweets, ay, Twitter, los tuiteros, que cese la violencia, pero cuando ocurren, lo sientan en una mesa y dicen, vamos a arreglarlo, que ustedes son unas parejas muy queridas y muy importantes, dense un abrazo, y si se matan mañana no importa, pero algo peor. En este momento hay una persona que tiene una medida de coerción que está amenazando a un periodista. Y la solución institucional en una institucionalidad de pacotilla ha sido llamar a las partes y decir, ¿verdad que tú no lo vuelves a hacer? ¿Verdad que tú no vas a matar a Pedro? Que tú le mandaste ese mensajito, pero ¿verdad que tú lo quieres? Que lamentablemente es más peligroso el asunto porque muchos comunicadores, muchas comunicadoras hemos mencionado a Miki, a su esposa y a todo ese grupo de manera constante. E incluso a mí me correspondió ver en La Vega los afiches de la señora Pilarte. Y yo lo dije, y yo lo he escrito, y yo lo he mencionado en otros lugares. Pero a quien amenaza a Miki es a un periodista en específico. Y usted puede creer que se movieron las autoridades para decir, ¿verdad, Miki? Que eso fue un problemita que tú tuviste con rabia. Que tú no quisiste decir eso, que lo que se escribió ahí no es lo que tú querías realmente decir. Entonces, a los varones de la sociedad civil, digo varones con B, que son los que trazan la pauta, pero entonces ¿para qué queremos Código Penal? Vamos a resolver estos problemas como los pleitos de recreo de los adolescentes y de los preadolescentes que van a la dirección. Ahora dense un abrazo. Dense un abrazo, que no importa. Señores, señoras, estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Y nos damos cuenta que aquí hay impunes e inmunes, en este caso, por cama. Porque señor Miki, yo no sé qué función, bueno, tenía un helicóptero y todos los del pasado, los que ya están en el presente, se montaban en ese helicóptero. Pero no tiene ningún tipo de inmunidad específica. No, para que lo vengan a llamar a una reunión en un lugar. Yo me imagino que por la contundencia de la denuncia que ha hecho el periodista amenazado, que es una persona que goza de mucho respeto. Claro. Que además tiene una afiliación partidista, y por eso es el problema. Parece que todo el que habla y dice, ese señor dice, no, pero estos son basura, eso no importa, pero Pedro incluso tiene una aspiración. Sí, ya registrada y formalizada como precandidato en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Que fui a ver la exposición auspiciada por el Museo Memorial de la Resistencia, ahí en la iglesia donde estaba la 40, y vi los afiches de Pedro Jiménez, porque hemos dicho Pedro como hace Miki, como claro. Hicieron las autoridades, mira, tú no lo vuelves a hacer. De modo que estamos en un momento de luz roja con las instituciones, volviendo a aquella etapa de la venganza privada, de la justicia privada, antes de la codificación y del establecimiento de las instituciones. Alguien que abre el ojo, porque el presidente no se puede meter porque él dice que su ministerio público es independiente. La persecución del crimen no puede porque nada más persigue a los ladrones del pasado. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Así que, Pedro, un abrazo y cuídese. Eso es lo que hay que decir. Cuídese. Porque aunque el señor dijo yo no lo vuelvo a hacer, óyeme, quien amenaza, busquemos las estadísticas. O cualquier chusco puede encontrarse a Pedro o a su familia en una esquina y ejecutar lo que él le prometió creo que a la DNCD. ¿Por qué tuvo que ir uno de la DNCD? Y estuvieron en la Cámara de Diputados. No, ese es el tema, porque ahí fue que lo invitaron. O sea, ahí es que lo invitan, ahí es que lo invitan a una reunión. Eso es un irrespeto institucional. Con su esposa, que sí es legisladora, y a él. Lo invitan para preguntarle que por qué publicó entonces un eso. pleito en el recreo.
y llamaron a la dirección. No, porque en esa reunión, tengo entendido, no participó Pacheco, no, Pedro, claro que sí, la encabezó Pacheco, pero Pedro no participó. Yo escuché unas declaraciones de Pedro Jiménez que reiterarle nuestra solidaridad, porque toda la clase periodística tiene que solidarizarse y repudiar este tipo de comportamiento, porque hoy le pasa a Pedro, pero mañana le pasa a Juana, pasado le pasa al otro. Entonces, no se puede tolerar en una sociedad que tengamos nosotros mismos que autolimitarnos. Un dato histórico para las personas que ahora se dan golpes en el pecho, décadas después. Cuando Orlando Martínez Howley fue a decirle a un ícono ético de este país que él estaba siendo amenazado, esa persona le dijo, no hombre, tú lo que tienes es miedo. Pasó el tiempo y aquella noche, aquel atardecer, cuando el disparo, la conciencia no lo dejaba tranquilo. Lo que pasa es que él ha compensado durante tanto tiempo esa culpa. Por eso nosotros ahora debemos decir, atención, que Pedro Jiménez está siendo amenazado por una persona que tiene un dispositivo, tiene una medida de coerción. Y tuve la foto de él en los resorts con su familia. Sí. Entonces revisémonos. En unas declaraciones él se quejaba, Pedro Jiménez, que su esposa fue compañera mía de trabajo y nosotros tenemos un vínculo una relación primaria tenemos con Pedro y su familia. Y él lamentaba que no ha tenido respuesta del Estado, del gobierno, que de hecho la respuesta que tuvo por la dirección de la DNCD es por una relación primaria que él tiene, y fue y le planteó la situación, y el comandante, ante la preocupación, hizo algunas llamadas, pero él por una preocupación personal. Pero lo que más le ha dolido a Pedro es precisamente que desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, no ha habido ni siquiera una declaración. Mire, yo escribí en una ocasión, y lo reitero, que hay 3 tipos de Estado. Los estados fallidos, los estados inexistentes, y el Estado nuestro es un Estado complaciente. Y cuando hay estados complacientes, cualquier cosa usted puede esperar en perjuicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Claro, y en este caso está afectando a un ciudadano en particular, pero hay muchas otras cosas que están afectando a la ciudadanía en sentido general, y que el Estado debe dejar de ser complaciente. Y de manera particular me refiero al caso de YouTube. El Estado, similar a otros países, incluso países con características como los nuestros, países de Latinoamérica y otros países como Alemania, le han puesto demandas a YouTube e incluso han bloqueado algunos tipos de sus contenidos por violar sus propias políticas. Señores, ustedes pueden creer que en República Dominicana se está permitiendo videos en los que no solamente se exalta la delincuencia y el consumo de drogas, no. Ahora hay un video que salió en esta semana, que no es que usted lo va a buscar en YouTube, no, es que YouTube se lo pone a usted porque YouTube se está beneficiando de un video, le sale a usted con publicidad, en el que lo primero es que encienden un cigarro de una sustancia ilícita, y durante el video es un instructivo audiovisual de cómo hacer un atraco y burlarse de la autoridad. Y los muchachos, ellos se fuman su cigarro y van, toman 2 motocicletas robadas en el video. Van, toman 2 motocicletas. Pero es en la 42 que lo filmaron. En toda la parte alta, claro, es aquí en República Dominicana. Por eso. Y van, toman las 2 motocicletas robadas, luego van a un lugar y buscan una arma ilegal, y en el estribillo de la canción dice, y no lo voy a decir con sus letras específicas porque el propósito no es generarle view a ese video, es llamar la atención. Y yo supongo que los organismos de inteligencia tienen las posibilidades de saber de qué se trata.
En la canción dicen, tenemos un arma y con esta arma tenemos la sociedad en duelo. Y los tipos van, buscan el arma donde la tienen envuelta por ahí detrás en un patio y salen a trabajar. Salen a trabajar en 2 motores, salen a trabajar en el video, en los 3 minutos del video, eso es lo que están mostrando. En cada atraco que hacen, le dicen al ciudadano que tiene que soltar todo, que le dé todo, y por supuesto, el estribillo y el título de la canción es la frase que el 90% de las personas que han sido víctimas de un asalto violento en Santo Domingo han escuchado. Y no es la de que tenga relaciones con su madre, no, esa no es la otra frase que normalmente le dicen para programarle su cerebro y que usted se quede como paralizado. Ese es el título de la canción. En la canción, ellos le están diciendo a la audiencia, miren, lo que ustedes tienen que hacer para que el DICRIM no los agarre es esto y esto y esto. Fulano y fulano se pusieron de tontos con P y por eso los agarraron. Hagan esto y esto y esto. Y al final de la canción, ellos recogen lo que produjeron del día, se lo distribuyen y entonces, ¿usted cree que ya la canción terminó? No. La canción termina con un tumbe en un punto. Claro. Y le quitan a uno de los que le ayudó. Que un ministro que dijeron que lo habían quitado, pero está sin cartera, dice que eso puede ser un atractivo turístico. El crimen puede ser un atractivo turístico. Entonces, anoche yo me pasé, cuando yo me quedé en una pieza, yo empecé a buscar las políticas de YouTube. Resulta que YouTube tiene unas políticas en las que ellos mismos dicen, nosotros no permitimos contenido que promueva violar la ley, que afecte la juventud o que promueva sustancias ilícitas y cosas así. Entonces, el Estado Dominicano perfectamente puede someter, aparte de someter a la justicia a quienes hicieron todo esto y ponerle su multa, lo que corresponda, además de esto, el Estado Dominicano puede demandar a YouTube y aparte de eso, bloquear ese tipo de contenidos. Ya hay varios países en Latinoamérica que lo han hecho, en Europa también, y por supuesto, ni decir en Asia y los países árabes, que ya muchos tienen muchas restricciones. Le voy a comentar algo, pero fuera del aire, porque dice Francis que Germania Montaz debe entrar ya a cabina. Hacemos una pausa. En la Z101, esperando el gol. ¿No está registrado tu lugar de nacimiento? ¿Tiene errores en los datos? Apoyarte. Ofrece. Proyecto Extendes descubre y desarrollo popular. A tu lado. Para cortar el plátano, gira el plátano. No, tú tienes cuchumí. Menos mango. 24/7. Menos mango. Hay que resolver eso. Eso. No, es que usted ve ese mango que me regalaron. Ya oí que daba para 2 familias. Sí, sí. Germania Montaz, qué bueno tenerla por aquí, y nos hicieron apuestas de que usted no venía porque usted tiene muchas actividades y cuida mucho su opinión, pero en tiempo de truenos hay que llamar a Santa Bárbara, y usted como economista, como persona que estuvo mucho tiempo en la DGI, dirigiendo aquello en momentos muy difíciles por todo lo que estaba pasando con el director, y que no tiene pelos en la lengua, es muy profesional. Y ahora yo no entiendo lo de la amnistía, no entiendo qué va a pasar. Conversaba con una amiga de mucho tiempo, de aulas universitarias, y yo digo que hay una generación de personas que más o menos conocemos las leyes, que nos quedamos en renta interna. Ustedes no se acuerdan de eso. En renta interna, y que cuando oímos todos los avances que hay realmente en la DGI, pero cómo se juega con los impuestos y el temor además del Estado a cobrar lo que tiene que cobrar, entonces uno dice, ¿cuándo de verdad vamos a ser un poco Suiza? Bienvenida, Germania. Y dinos, primero, ¿de qué se trata esta amnistía? ¿Es un premio o es un fracaso? Utilizando una pregunta que hizo una institución que tiene que ver con finanzas. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias a ambas por la invitación y es un placer para mí compartir con ustedes.
Digamos, lo primero no es una ley 100% de amnistía porque incluye algunas cosas que no son propiamente una amnistía, que podemos explicar un poquito más adelante. Es un premio o un fracaso, ambas cosas. Todas las amnistías son un perdón, por tanto son un premio, ¿verdad? Un perdón que puede tener algún nivel de justificación o no, puede tener algún sentido o no, cuando tú le das un contexto. Por ejemplo, cuando se aprueba la ley 4620, que es la de transparencia patrimonial, tenía otro nombre largo, pero más o menos ese, en el año 2020, se asume que tiene sentido la aplicación de una ley con esas características básicamente por dos razones. Primero, porque estamos en una pandemia y eran necesarios recursos frescos, rápidos, sin poder hacer una reforma tributaria, porque hubiese sido contraproducente, pero también hacía sentido por la reciente aprobación de la ley esta antilavado de activos que incluía como delito precedente la defraudación fiscal. Entonces hace sentido incluir una ley como esa que permitía la transparencia patrimonial previo a que por razones X uno de esos temas hiciera a la sociedad, digamos mayoritariamente, estar pendiente de una eventual acusación de defraudación fiscal y por tanto de delito de lavado. Bueno, en ese contexto, ese premio, si se puede llamar así, ese perdón, hace sentido porque tiene un contexto. Es decir, que en el marco de algunos cambios, esos perdones o premios tienen sentido. La pregunta debería ser, ¿tiene sentido ese premio o perdón ahora? Yo no estoy segura, porque no recuerdo ninguna amnistía a final de un periodo de gobierno. Usualmente son en el marco de una crisis o a principio de un periodo de gobierno, porque ese gobierno entra con muchísimas respuestas, muchísimas preguntas, muchísimos proyectos y necesita de alguna manera un tiempecito para tomarse como que el piso, ¿verdad? ¿Es un fracaso? Tampoco lo sé. Por lo menos es inusual que haya una ley con estas características a final de un periodo de gobierno. Bueno, pero si es para una reelección, cuando viene a ver es la certeza de es un final inicio. Exacto. Cuando viene a ver Bueno, otros se han reelegido y no han introducido. Siempre uno tiene problemas con eso. Bueno, y no se ha introducido una ley con estas características a final. Por lo menos yo no la había visto. O sea que creo que es inusual, vamos a dejarlo ahí, que es como que una cosa rara ver este tipo de leyes a final de un periodo. Perfecto, es inusual y nosotros podemos seguir hablando hasta que termine esperando el gobierno, pero vamos a frenar. ¿Qué se persigue? Muchas personas han dicho, es perdonar la tributación. En otros espacios en que estoy, dicen, bueno, y yo me puedo acoger, yo debo tanto. Y yo quiero que por ahí comience usted a explicar, es que yo no tengo que pagar nada, yo como empresa. Sí. Y si es solo a entidades privadas o a entidades públicas, porque uno repite y repite y no tiene el contexto realmente. Ok. La ley tiene 7 capítulos. Y digamos, de esos capítulos hay 3 que tienen que ver con disposiciones de perdón, por llamarlo de una manera así como general, ¿verdad? Y esos 3 capítulos que tienen que ver con eso, uno se refiere a las bancas de lotería y es una amnistía o perdón de deudas, digamos, de bancas de lotería, ¿verdad? En ese, que es el último de los, ¿cómo se llama?, de los capítulos, donde se habla de un tratamiento especial para las bancas de lotería, un tratamiento transitorio es la palabra, donde se les permite cumplir con algunos descuentos, ¿verdad?, a bancas de lotería que se hayan acogido a algunos requisitos. Y dice que hasta una fecha pues puede realizar acuerdos de pago sobre las deudas pendientes que tengan. Claro, acuerdos de pago no necesariamente es una amnistía, sino son facilidades de pago. Entonces, el último capítulo es una facilidad de pago
que no se dice con cuáles características, es como decirle, mire, tú una ley para que tú llegues a acuerdo. Así se interpreta. Ese es el último capítulo de la ley. Luego está el de perdón parcial o amnistía parcial a las entidades del sector público. Esa es también inusual. Bueno, yo no la había visto. Esa es inédito, ese tipo de medidas. Y en ese lo que se dice... Lo nunca visto, eso es propio de esta administración. Sí, por primera vez. Visto. Pero dígame una institución pública que le deba al fisco. Mira, en que recuerde yo, de mis 20 y tantos años en el sector público, era usual que ayuntamientos, por ejemplo, en algún momento determinado retuvieran a los asalariados o algún contratista y utilizaran ese dinero como un fondo propio de su presupuesto y no lo pagaran en la DGI, ¿verdad? Lo propio pasaba con algunas entidades del sector construcción, lo propio pasaba con otras entidades, ¿verdad? Que hacían eso. Lógicamente, eso debió ser mínimo o casi nada a partir de que, si mi memoria no me falla, en el 2013 implementan un proyecto que, tampoco sé si ese es el nombre exacto, pero de cuenta única del Tesoro, que lo que significaba era, mira, ninguna institución puede manejar fondos de esa naturaleza, todo pasa por tesorería, todo tiene un vínculo, y digamos el gobierno anterior insistió mucho en su cuenta única del Tesoro y resultaba súper difícil hacer una retención sin pagarla. Antes era un poco más sencilla porque había muchas entidades que manejaban fondos propios, ¿verdad? Al manejar fondos propios hacían pagos que no pasaban por tesorería. Presumo yo, porque no es un dato público, que esta disposición pretende cobrar esas deudas viejas. Ahí me llegan muchas preguntas. Primero, ¿cómo yo cobro deuda del Estado que no están en el presupuesto? No sé cómo yo voy a lograr que una entidad pública que tiene un presupuesto asignado con una ley de presupuesto, porque es una ley que debería regir para el año, a menos que no la cambien, yo no podría utilizar fondos para otro asunto, ¿verdad? Pero es verdad, tiene sentido, porque ¿con qué va a pagar? No lo sé. A menos que no vayan a modificar el presupuesto, a menos que no haya un acuerdo previo, es una medida rara, pero está ahí y lo que dice es que esas entidades públicas podrán pagar sin ninguna penalidad una proporción de la deuda que tienen, ¿verdad? Entonces hasta ahora estamos diciendo que sí se va a pagar, pero plazos cómodos. Acá le quitan las penalidades, le reducen un poco la deuda, creo que la dejan en un 80%, si mi memoria no me falla, sí, un 80%, y bueno, para que pague eso. Tenemos, digamos, primero bancas de lotería, donde no es una amnistía, sino es un permiso. Me parece rarísimo decir que una ley, aprobar una ley para darle un permiso para que lleguen a acuerdos de pago que no se dice qué términos van a tener para las bancas de lotería. Para el Estado, 80% de los montos adeudados, ¿verdad? Y hay una amnistía que es para el sector privado. La del sector privado tiene dos partes. Una tasa única de un 70% del impuesto, o sea, ahí hay un descuento del impuesto, ¿verdad? Se paga solo el 70%. Haciendo un pago único, ¿verdad? Y otro donde se descuentan los recargos y los intereses y se tienen 6 meses para pagar. Pero espérese, señora Montaz. ¿Quiere decir que usted está buscándole facilidades mediante una ley a personas que han evadido el pago o han eludido? Ahí hay de todo. No hay una, excepto para el caso de que haya la cosa definitivamente juzgada, ¿verdad? No hay una excepción a tener esta facilidad de pago, como le llama la ley, y tú tienes 30 días para hacer una solicitud para acogerte a esto. Es como que dejemos de pelear, ya yo no voy a invertir más tiempo en cobrarte, págame el 70% y cerremos esto. Entonces se va a la oficina de la DGI más cercana. Se va a la oficina y se hace una solicitud. Aunque esta ley dice que la DGI va a normar también. O sea, que va a emitir una norma con la parte procedimental de implementación de esta disposición. Esas tres que cité, Estado, bancas de lotería
la general, ¿verdad?, que aplica para cualquier contribuyente que cumpla con unos requisitos, ¿verdad?, que casi todo el mundo aplica. La DGI tendrá 30 días para responderte y si no, se aplica el silencio administrativo negativo. O sea, si no te respondió, es que no. Y la deuda sigue. Y la deuda sigue como estaba. Bueno, es bastante complejo, pero vamos a ver si logra explicárnoslo con manzanitas. Porque lo que yo pude ver con relación a este proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Ese es el título largo del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo. Entonces, el propósito, según supimos, este proyecto propone declarar prescritas todas las deudas por concepto de obligaciones tributarias declarativas que estén transparentadas en la cuenta corriente del contribuyente al momento de la publicación de dicha ley, correspondientes a los ejercicios y periodos fiscales anteriores al 2015 inclusive. Es que es un capítulo. Exacto. Acuérdate que dijimos que habían 7 capítulos y yo comenté 3. Claro. Ese es el 1. Ok, de este en particular, entonces el propósito es declarar prescritas esas deudas que ya estén registradas. Te cuento. Y la duda es si a los usuarios, los contribuyentes regulares se van a poder beneficiar y sobre estos impuestos específicos, que es impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, el patrimonio inmobiliario y el de zonas francas y juegos de azar. Ok. Digamos, para el sector privado, los contribuyentes privados en general, hay 2 capítulos. Hay 3. El que comenté de que si tú tienes una deuda, esas deudas, claro, del 2016 en adelante, precisamente porque el primer capítulo trata 2015 inclusive hacia atrás, ¿verdad? Okay. Entonces, lo primero es, si tú debes del 2016 para adelante, va a la administración, cuando salga esta ley, habrá una publicación de cómo hacerlo, una norma, y solicita acogerte y paga o 70% de lo que tú debías del impuesto o te quitan los recargos y los intereses y te dan un acuerdo de pago. Esa es una medida. Ahora, la que tú comentas, que es la de prescripción, a ver, la prescripción es una figura que dice, bueno, ya no hay más acción del fisco. A partir de tal fecha, de tal plazo, no hay más acción del fisco, según dice el Código Tributario, ¿verdad? Que son 3 años o 5 en algunos casos, y esa prescripción se puede interrumpir o suspender y por tanto se extiende. Basado en esto, una deuda del 2015, en la mitad de los casos ya está prescrita, por lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque para que no esté prescrita una deuda del 2015 debe estar o ya juzgada, cerrada y una deuda firme, definitiva, ya no hay controversia y se está en un proceso de cobro compulsivo, digamos, o la administración se ha mantenido interrumpiendo la prescripción, notificando para evitar que prescriba, o sea, que se termine el plazo, que debe ser la mitad, para poner a ojo de buen cubero. Entonces lo que dice es, la administración va a correr unos procesos, inusual el lenguaje también, porque dentro de una ley están usando el término barrida tecnológica, que es generar un reporte. Pero parece inusual ponerlo dentro de la ley, pero bueno, van a hacer unas barridas tecnológicas que básicamente generar unos reportes contra la base de datos de deudas con una serie de características para decir... Hay una vergüenza ajena de redacción. Estas deudas que son del 2015 hacia atrás, inclusive el 2015, en nuestra barrida tecnológica salieron que podemos declararlas prescritas. Es decir, podemos decir que la acción del fisco para cobrarlas acabó. Y por tanto, todo el que esté ahí pagará 0. Su deuda murió, por decirlo Pero así. que ya la ley contempla eso. La ley contempla eso y no sabemos qué proporción de deudas del 2015 hacia atrás todavía no están prescritas, no lo sabemos. Las que están prescritas, con una resolución yo hubiera dicho, están prescritas porque están prescritas. O si el contribuyente lo alega, digo, sí, tú tienes razón, está prescrita. Mire, nos dice Francis que tenemos que hacer una pausa, pero hay algo que me llama la atención. Por cierto, tenía un compañero de trabajo que decía que pronto en algunas sentencias íbamos a ver el término blackout, que va a ser así como lo hacen varios escribientes. Entonces, mire,
¿Por qué deudas desde el 2016? ¿Quiere decir que la DGI no tiene mecanismos para cobrar lo que le adeuda? Y en segundo lugar, siempre se dice, y usted tuvo y ha tenido una experiencia en organismos internacionales muy dilatada, que contribuye a su perfil profesional, que ese tipo de normas vienen de afuera, que es o el fondo, o es la FAO, o ese USAID. Pero a mí me parece esto tan local, tan de necesidad nuestra, que no creo que sea un mandato bilingüe. Así que hacemos la pausa y Germania se va a tomar un traguito de café para poder seguir conversando con nosotros. Adelante, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Este año 2023, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado decenas de obras que cumplen con promesas olvidadas, mejorando y garantizando la seguridad en las vías de todo el país. En el Cibao, la carretera Guayubín-Copey y la circunvalación norte de Santiago. En el Gran Santo Domingo, ampliación de la avenida Ecológica y el elevado de Andrés Boca Chica. En el sur, la circunvalación de Azo y la carretera Cabral El Peñón. En el este, las carreteras Chirino Monteplata y Las Yayas El Mamey. Seguimos Esperando el gobierno en la Z101. Continuamos con Germania Montaz Yapur analizando esta ley de amnistía, que cuando seguimos oyéndola y la entendemos menos, con todo el respeto, sí. Entonces, bueno, ¿por qué no se había cobrado desde el 2016? Y si es un mandato de un organismo internacional que dice, ustedes tienen que hacer esto. No hemos hablado de reforma fiscal, ¿eh? A mí me parece que no es un mandato, primero porque el lenguaje es muy inusual. Yo he usado 200 veces la palabra inusual, pero que no encuentro otra. Pero no es muy normal. Yo por lo menos no he visto ningún texto internacional que se refiera a algunas palabras o algunas definiciones que tiene esta ley, como barrida tecnológica. Quizá lo hay, yo no lo sé. Pero la verdad no he visto ningún texto que hable sobre impuestos declarativos. ¿Y qué es eso? Según la definición, los impuestos declarativos son aquellos que hay que presentarlo a través de una declaración jurada que tenga una oficina virtual. Y genera obligaciones recurrentes. Recurrente quiere decir que son todos los meses, ¿verdad? O periódicamente, ¿verdad? En este caso, es para decir cuáles son los que aplican y cuáles no. Bueno, pero por eso digo, no me parece que es algo internacional. Eso creo yo. Que no sé, además creo que escuché al ministro de Hacienda decir que se iban a recaudar 10.000 millones, por tanto ¿por qué se va a recaudar tanto? Bueno, si es porque con una amnistía. Porque imagínese usted la cantidad de deudas que debe estar en ese inventario de deudas que se hizo con esas barridas tecnológicas, ¿verdad? Pero posiblemente se dijo, ¿cuál es la deuda acumulada en cuentas por cobrar, por decirlo de alguna manera genérica, que tiene la DGI del 2016 al 2021? Tanto. Imagínate que hacemos esto y que se acoja tal porcentaje de las personas. Ahí tenemos 10.000 millones fácil sin pelear. Esa es la lógica recaudatoria. O sea, si yo necesito 10.000 millones rápido y ahí hay un inventario de deuda de 100.000 millones, por poner un ejemplo, yo no sé cuánto es,
bueno, y si se acogen una cantidad de tantos contribuyentes, voy a recaudar sin pelear, sin documentos, sin... Y rápido, y en un periodo... Y hasta el 23 de diciembre, dice la ley, o sea, rápido este año. Entonces, por eso yo presumo que tú puramente, por lo menos los capítulos que tienen que ver con facilidades de pago, pues son de objetivo recaudador rápido, de corto plazo y sencillo. La de la prescripción no cuadra, porque cuando tú aceptas que algo está prescrito, tú cedes la oportunidad de cobro, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esa aceptación hay algunas cosas un poco raras que dicen, ok, yo te acepto que está prescrito, pero no te acepto si tienes algún saldo a favor. Digamos, en el lenguaje tributario, un saldo a favor es un exceso de impuestos, por decirlo de alguna manera, que se paga o que se tiene y por tanto... que tú lo tienes en tu patrimonio. Tú lo tienes, exactamente, tú lo tienes contabilizado y que eso se utiliza para futuros periodos o para otros impuestos o para reembolsos según el tipo de saldo. La ley, por ejemplo, dice, bueno, los ejercicios están prescritos, yo te lo acepto, pero no te reconozco ningún saldo a favor. Habría que ver de qué saldo a favor están hablando si eso es del 2015. A mí me cuesta mucho entender, porque estamos hablando de 2015, ha pasado ya unos añitos, sí, ¿verdad? Pero bueno, eso dice. Y hay otra facilidad que también no me ha quedado muy claro el diseño, que es un tratamiento especial para aquellos que sean notificados, un procedimiento abreviado de fiscalización. Ok. Tiene sentido que haya algún procedimiento abreviado de fiscalización. Lo que pasa es que como lo plantean aquí, a mí me queda difícil saber cuánta gente le va a gustar la opción. Por ejemplo, imagínense que usted le notifiquen, o a cualquiera de ustedes, lo que le llaman una inconsistencia. Ustedes han oído hablar mucho de eso. Claro. Bueno, las inconsistencias son producto de procesos tecnológicos que cruzan informaciones diversas y determinan una inconsistencia. Se quedó con ese nombre, pero ese era el nombre técnico de su origen, ¿verdad? Claro. Bueno, es inconsistente esto con esto, notifícale al contribuyente esa inconsistencia como si fuera algo de escritorio, una fiscalización automatizada que permite mucha cobertura, ¿verdad? Mucha gente, para que sepan que estamos ahí. Ese es el concepto, por eso le dicen fiscalización masiva en la mayoría de los países. Entonces te dicen, bueno, tú me debes, si es inconsistencia, ¿verdad? Tú me debes 10 pesos. Aquí lo que dice es que para los contribuyentes que no quieren pasar por ese trauma, ¿verdad? No quieren concluir ese proceso de fiscalización de escritorio, pueden acogerse a esta fórmula abreviada. Y tú dices, está ahí, perfecto, excelente, yo por no pelear me acojo. Y tiene una forma de pagar, unos criterios de pago. Hasta ahí está muy bien. El único tema es que no dice que tú no puedes volver a notificarme para ese mismo periodo otra inconsistencia, porque si no yo voy a vivir pagando todo el tiempo hasta que se venza esta facilidad. Y si tú me vas a poder seguir notificando, entonces, ¿para qué yo voy a hacer esto si puedo salir el día 24 de diciembre, por ejemplo, porque hasta el 23 de diciembre? Entonces tiene como fallos conceptuales que a mí me hace dudar de su efectividad. La intención es buena, bueno, vamos a brindarte una opción rápida para no pelear. Perfecto, la tendencia a evitar los conflictos. No vamos a pelear. Tú dices que esa inconsistencia existe y yo digo que no existe. Pues vamos a llegar a un punto intermedio, págame tanto. ¿Tú quieres? Bueno, si yo no tengo suficiente documentación para probarlo, si le tengo miedo a lo tortuoso de los procesos y de la burocracia, pues pago y salgo de eso. Eso es una actitud muy dominicana, ¿verdad? Pero si yo no estoy segura de que luego tú no vayas a notificarme exactamente el mismo periodo, que tenga autoridad de la cosa juzgada. Por lo menos para fines de inconsistencia, porque no puede tener la autoridad de la cosa juzgada porque no te han hecho ninguna fiscalización de tus libros, sino que tecnológicamente han identificado algo que es una inconsistencia, que podría existir o no, que puede ser formal o no. No ha ido un auditor, no te han pedido cuentas de banco, no te han pedido nada. Y eso te lo fiscaliza el sistema. El sistema, eso se implementó a partir de los comprobantes fiscales en el 2007, por allá,
que cruzaba lo que decía un comprobante, lo que dice usted, lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Sí, pero puede ser una cosa súper simple. Por ejemplo, yo me registré para ser proveedor independiente con mi cédula y yo me registré, qué sé yo, el 15 de abril y de repente, y yo salí de viaje, terminé mi proceso y salí de viaje. Y 3 semanas después llegó a mi casa una notificación que yo tenía una inconsistencia de 4 meses atrás. Mi mamá me llamó por teléfono volviéndose loca. Mira, que aquí dice que si en 5 días tú no vas, tú vas a hacer no sé qué cosa. Y cuando yo llegué, yo les dije, señores, pero en esa fecha que ustedes me están notificando la inconsistencia, yo todavía no me había formalizado como proveedor. Lo digitalizaron, verificaron, fue un error, ya. Punto. Fíjese que puede ser tan sencillo como eso, pero puede ser tan complicado como que 5 proveedores dicen que te pagaron en mayo y tú en mayo no reportaste ese ingreso. Por ejemplo. Entonces ahí tú tienes que ir donde los 5 proveedores y que el proveedor, o sea, eso también está contenido en la ley. Fíjese que hablamos de 7 capítulos, hemos hablado de facilidades de pago para las bancas, facilidades de pago para el Estado, facilidades para todos los contribuyentes con descuento, hemos hablado de la prescripción y está Esos son los principales capítulos de la ley. Pero entonces todo esto demuestra o prueba que ha sido difícil recaudar sin esta amnistía. Y en segundo lugar, como todo se politiza aquí, ya han dicho que en periodos anteriores se hicieron se ejecutaron varias amnistías. Sí, claro, ¿Cuál es la diferencia de las anteriores con esta? A ver, la mayoría de los periodos que yo recuerdo, en el primer año sacan una amnistía. Es lógico, por lo que yo decía, tú llegas a una administración que tú no conoces posiblemente, tú no sabes cómo va a cerrar el presupuesto, o tú no puedes hacer una reforma de una vez por alguna razón, pues casi todos, yo por ahí debo tener los años en que se hicieron, pero casi todos al inicio han hecho. A final yo no recuerdo ninguna, excepto la ley 4620, que ya dije que tenía unas características totalmente diferentes. ¿Cuál es las características de la ley 4620? Bueno, acababan de aprobar una ley que decía que la defraudación tributaria era un delito precedente de lavado y se le dio la oportunidad a la gente que ajustara sus libros contables para corregir patrimonio. Entonces, en ese marco luego llega la pandemia y se adiciona una amnistía porque el Estado había dado muchísimas facilidades y necesitaba dinero. Fíjate que eso tiene un contexto, tiene un sentido. Usted puede estar de acuerdo o no, pero tiene un sentido. Lo que no tiene sentido es porque ya nos pasamos hasta el año pasado registrando ingresos que vienen de la ley 4620, que fue modificada como 3 veces. Entonces, si yo he venido recaudando a partir de esa amnistía, ¿para qué al final hacer otra y no esperar el primer año del próximo gobierno para hacer la reforma, si se quiere hacer, o cualquier cambio estructural que se quiera hacer, o aprobar otra amnistía? Germania Montaz Yapur, vamos a un ejemplo concreto. Los contribuyentes especiales. Las personas que tienen un patrimonio realmente espléndido, que la DGI le acoteja el asunto porque les interesa. ¿Esas personas pueden eludir o pueden haber eludido el pago de impuestos o evadido desde el 2016 hasta la fecha? Esas personas jurídicas. A ver, sí, claro. Lo que pasa es que, ¿qué significa evasión? Evasión no es a veces lo que creemos, alguien que tomó con dolo y todo lo demás y falsificó documentos. Eso no necesariamente es evasión. Eso podría ser defraudación dependiendo de la gradualidad, que ya es un delito. Pero la evasión puede ser algo tan sencillo como que usted omitió reportar o hizo incorrectamente una retención del impuesto sobre la renta a un proveedor que usted creía que era formal y es informal. ¿Por qué? Porque la ley define evasión como un incumplimiento que puede ser sencillo, pero puede ser súper complejo. En la pandemia, por ejemplo, cantidad de gente retuvo el ingreso, ¿cómo se llama? El impuesto que correspondía a sus asalariados y posiblemente se financió para pagar el alquiler con eso y no cerrarlo. Eso es evasión. Ahora, la pregunta es, por eso que a veces satanizamos un concepto
porque, y todos posiblemente en algún momento hemos cometido un acto que si tú lees la ley está tipificado como evasión. Otra cosa es defraudación. Defraudación implica dolo, culpa. Intención de hacerlo. Exacto. Dentro de las infracciones del código pueden haber mora, que puede ser que tú pagas tarde, puede ser evasión, puede ser defraudación. Pero le voy a poner también que evasión puede ser resultado de una diferencia entre una forma de ver la ley de la administración y de ver la ley del contribuyente. Por ejemplo, usted puede interpretar que su producto está exento de ITEVIS y vender sin ITEVIS. Y después que usted tiene 6 meses vendiendo sin ITEVIS, le salta la administración y le dice ese producto está grabado. Eso es evasión. ¿Y tú puedes probar que no hubo intención dolosa? Tú puedes probarlo, pero la manera de tú demostrar, tú claro que lo puedes probar. Tú puedes decir, no, yo me llevé de que esta partida de arancel, el mío estaba ahí, o yo me puedo llevar de que para mí este producto tiene estas características, o que ese jugo que yo vendo no he procesado, y si no he procesado tal cosa, puedo decir que es un intangible, y los intangibles no están alcanzados por el hecho generador del ITEVIS. Muchísimo tecnicismo. Pero fíjate cómo yo te pongo un ejemplo sencillo, y eso puede generar que esa persona tenga una deuda de todo el tamaño, con recargo, interés y todo lo demás, y pierda en el TCA, en su recurso contencioso, y pierda en la Suprema y deba dinero, por ejemplo. O puede ser un negocio pequeño que arrancó el primer año sin estar formalizado y debe dinero por el primer año. O sea, yo no estoy exculpando los incumplimientos, para nada. Lo que digo es que no podemos echar en un solo saco todos los incumplimientos. ¿Y la elusión cabe ahí? No. La elusión, aunque ya mucha gente dice que elusión y evasión es lo mismo, no es lo mismo, porque la propia, si evade la ley es evasión. Es un incumplimiento de la ley, o defraudación, según o mora, o no sé. Pero eludir significa utilizar vacíos que tiene la ley para aprovecharse y reducir el monto a pagar. Alguna gente le dice economía de opción. ¿Por qué? Porque son decisiones. Si yo hago un negocio de construcción con un fideicomiso, pago menos que si lo hago de construcción con un vehículo corporativo de otra naturaleza. Estoy pagando menos porque tú mismo me dijiste que lo hiciera con el fideicomiso. Exacto. O qué sé yo. Pueden haber muchísimas cosas. Yo no sé si es una reflexión de desconocedora, pero con todo esto que usted ha expuesto, ¿podríamos pensar que la capacidad sancionadora de la DGI es débil? No, es altísima. Es tan alta que una administración tributaria interpreta la ley de que puede implementar medidas conservatorias, por ejemplo, sobre tu patrimonio, sobre tus cuentas de banco, sobre tus proveedores, cuando todavía ni siquiera el expediente ha sido concluido en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Y por qué tanta evasión y tanto incumplimiento? A ver, la evasión no es algo que se resuelve en un año. La evasión se transforma porque los negocios se transforman y los huecos de la ley aumentan. Pero la evasión se reduce, nunca se elimina porque existe en toda parte del mundo. En Suiza, en Estados Unidos, en todos los lados del mundo hay evasión porque las fiscalizaciones de todo el mundo arrojan diferencias. Si no hubiera evasión siempre dieran 0, 0, 0, 0. Lo que se reduce es, y se reduce por una acción consistente, organizada y creíble de muchos años de la administración tributaria y del Estado, de los organismos vinculados. Para eso tienen que pasar años, para que la gente perciba, no va a haber una amnistía, para que la gente perciba, esta gente está en eso, tiene 20 años formando gente para eso. Entonces, la percepción de que el combate a la evasión es algo de Estado, consistente y con visión de futuro, debe existir. Porque es la única forma de que la gente perciba riesgo. Yo no percibo riesgo si tú tienes mucha capacidad sancionatoria y me mete presa
y mañana hay una amnistía. Yo no percibo. ¿Y por qué queda en la población la sensación de que por lo menos aquí la DGI solamente persigue al que se quiere formalizar? O sea, el que nunca se ha formalizado, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, el que no le importa estar correcto, al final terminan perdonándolo. Pero el que quiere tener todas sus cositas al día, por una coma mal puesta, entonces van con todas sobre ellos. La verdad que no es así. La verdad es que el costo de la formalización es alto, no solo por la parte tributaria, también por la parte laboral, por la parte financiera, por muchas razones. Digamos, la población dominicana está acostumbrada a la informalidad en términos generales, financieros también. Ustedes quizás se recuerdan que cuando se implementaron los comprobantes fiscales en el 2007, la gente protestaba porque lo estaban obligando a emitir una factura con un número. Y eso fue casi un caos. Hoy en día ya a nadie le importa eso y se le olvidó. Vamos a eludir el pago al tiempo y a lo que hemos aprendido con Germania Montaz Yapur. Muchísimas gracias, Germania, pero ahí llegó el gobierno y doña Iluminada dice que le dejemos el espacio. Hasta mañana y muchas gracias, Germania. En la Z101, esperando el